Gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal, y ahora nos satisface llevarle a todos ustedes cita con el doctor Rafael Gotró, la eminencia, un médico que realmente me enorgullece compartir la patria con usted. Doctor Gotró, ¿cómo está? Todo bien, a mí también me es de muchísima satisfacción estar al lado de un periodista de una carrera tan brillante como Alberto Caminero, que además de ser un extraordinario periodista es un gran amigo y respetado colega. Muchas gracias. Porque ya somos colegas. El Helicobacter pylori. Oiga bien, Helicobacter pylori es el tema del día de hoy, y yo fui paciente de Helicobacter pylori. O sea que conozco bien ese pájaro dentro de todo. Adentro de eso. Fíjate bien, como todos los miércoles que tenemos la oportunidad de contactar a nuestros amables televidentes, pues elevamos una plegaria a nuestro Señor para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento, de este poderoso grupo Telemicro con audiencia prácticamente mundial. Tal como dices, Alberto, el Helicobacter pylori es una bacteria gran negativa, es una bacteria relativamente nueva. En el año 1899, un polaco llamado Jaworski descubrió en sedimentos del estómago que había una bacteria helicoidal que llamó Vibrio rúcula en 1899. Sin embargo, escribió acerca de esa bacteria porque, déjame decirte, el ácido clorhídrico, la única bacteria que puede convivir en el estómago. Es decir, tú dices la gastroenteritis, el neumococo, el estafilococo, la Escherichia coli, pasan por el estómago pero siguen para abajo. Única bacteria que convive con el ácido del estómago, increíble, con el ácido clorhídrico, es el Helicobacter pylori. Y Jaworski, este polaco, escribió un manual, pero estaba escrito en polaco y no se le dio mucha importancia. Pero en la historia de lo que es el Helicobacter pylori fue descubierto por primera vez, lo observó un médico polaco investigador en 1899, hace ya 120 años. Sí. Sin embargo, esto permaneció en el silencio hasta que en el año 1979 un patólogo de origen australiano, el doctor Warren Marshall y Warren descubren que en el estómago hay una bacteria que resiste el ácido gástrico y que puede producir daño, y que puede producir úlcera, y que puede producir gastritis, y que puede inflamar la mucosa del estómago. Esta bacteria, en principio, se le adujo como que provenía, tú sabes que todas las bacterias tienen un origen de donde provienen. En vez de Helicobacter se creyó en principio que era del grupo Campylobacter y se llamaba en principio Campylobacter pylori y Campylobacter jejuni. Sin embargo, en el año 1989 se especifica que no pertenece al grupo de esta naturaleza y que es un Helicobacter, y por estar tan cerca de la región que divide el estómago con el canal pilórico, donde la comida pasa hacia el intestino delgado para el gran milagro de la absorción de nuestros nutrientes, se denominó Helicobacter pylori en el año 1985. Pero en el año 1982, Warren y Marshall llaman la atención de que hay una poderosa bacteria que está atacando en el estómago, que la teoría de esa época era que las comidas picantes, las bebidas alcohólicas, el estómago vacío y los condimentos producían úlceras y gastritis, y demostraron que sí había una bacteria. No lo creyeron mucho al principio cuando ellos dijeron que una bacteria en el estómago, la comunidad mundial lo puso en duda. ¿Y sabe lo que hizo el doctor Marshall? Ingirió un contenido con la bacteria y se produjo una gastritis, y se curó la gastritis para demostrar que el Helicobacter pylori sí estaba en el estómago, sí producía daño y que sí producía un daño importante. Yo puedo dar testimonio de eso, doctor, porque el Helicobacter pylori me hizo 2 úlceras en el estómago. Exactamente. Y me produjo gastritis. La doctora Luisa Obando. Sí, muy buena gastritis. Sí, una eminente también. Sí, muy buena. Gastroenteróloga. Me trató. Y yo recuerdo, ella me decía que el Helicobacter pylori
cuando se atacaba con medicina, entonces el Helicobacter pylori se mete dentro de... En el epitelio del en el estómago. epitelio del estómago. Entonces, cuando ya esa medicina comienza a diluirse, entonces él sale de nuevo, o sea que no la ataca. Es súper resistente, Súper resistente. y puede producir, fíjate, la American Cancer Association detectó que el Helicobacter es una bacteria cancerígena, puede producir el linfoma de Malt o el adenocarcinoma gástrico. Pero no significa que todo el que tiene Helicobacter va a desarrollar cáncer, para tranquilidad de nuestros amables televidentes. Entonces, el doctor Marshall y el doctor Warren hacen este terrible experimento por lo agudo que es la bacteria, pero un salvador experimento para la humanidad porque revolucionó la gastroenterología en ese momento, en la década del 80. Presentan sus trabajos y es en el año 1986 que la comunidad mundial detecta que sí hay una bacteria en el estómago, que ya en el 87 se le puso el nombre de Helicobacter pylori. Por sus trabajos, Warren y Marshall, que son médicos investigadores australianos, un patólogo y un médico general, son los autores de que el Helicobacter pylori haya tenido la evolución que haya tenido. Pero a nivel mundial, la población en sentido general, ¿cuántos ciudadanos en el mundo padecen porque el Helicobacter pylori lo tenemos nosotros de manera pasiva, se activa en algunos organismos? ¿Qué cantidad está afectada o puede estar afectada con el Helicobacter pylori? Correcto, excelente pregunta, Alberto. Pero finalmente, dejando Warren y Marshall, por sus experimentos y por este enorme descubrimiento que revolucionó la gastroenterología, como te decía, la gastroenterología mundial, se les otorgó el premio Nobel de Medicina en el año 2005. Entonces, contestando a tu pregunta, el Helicobacter pylori lo padece el 50% de la población del mundo. Y hay lugares muy subdesarrollados que puede llegar hasta un 75% de portadores del Helicobacter pylori. 50% de cada 150 ciudadanos en el mundo. Y en República Dominicana quizás sea un poco más elevado. Más elevado. Con el uso indiscriminado de antibióticos. Pero primero, como tú tuviste Helicobacter y tú sabes lo que es, sí, vamos a describirle al público lo que es la bacteria. Sí. Es una bacteria gram negativa, tiene una característica tal como tú dijiste, se coloca en el estómago, tiene una mucosa, pero tiene una especie de moco que es el epitelio gástrico, que ayuda a que con el ácido clorhídrico, cuyo único hábitat es el estómago, que es fundamental para la digestión, el ácido clorhídrico del estómago es fundamental para la digestión de los alimentos, que se llama quimo, que conjuntamente con los pigmentos biliares, los ácidos biliares y los pigmentos pancreáticos se unen para iniciar el proceso primero de la digestión, donde la comida permanece durante 2 horas, luego para ir al intestino delgado y ser absorbido, y que tú y yo podamos estar sentados como nutrientes por los alimentos, ahí es que están. Entonces el Helicobacter es una bacteria helicoidal, mide aproximadamente 0.3 de diámetro, centímetros, y 5 centímetros de largo, y tiene de 4 a 6 filamentos, que es como si tú cogieras en una pared un tornillo y lo tornillaras. La bacteria prácticamente se tornilla en el epitelio del estómago, pero tiene una característica muy importante. La bacteria per se produce una enzima que se denomina ureasa. Ahí está en la pantalla. Exactamente, ese es el famoso Helicobacter. Mira que fíjate que como se mueve la movilidad y tiene 4 a 6 flagelos, y eso donde está penetrando es el epitelio gástrico del estómago. Entonces, produce una enzima que se llama ureasa, que que convierte la urea en amoníaco. Entonces, es el amoníaco que la bacteria exhala, que neutraliza la zona donde ella coloniza. Esa zona del estómago se ve desprotegida de ácido clorhídrico y ahí ella penetra. Quiere decir que es una bacteria que produce ureasa. La ureasa la transmite en amonio, y es el amonio que neutraliza esa zona para producir o una gastritis o una úlcera, o en casos muy extremos linfoma de Malt. Tiene una característica que es microaureófila, quiere decir que necesita oxígeno para un poquitito menos que el oxígeno que respiramos para estar latente. Al ser microaureófila, es una bacteria que puede ser multiplicada en una forma muy latente. Su contaminación es fecal-oral, oral-fecal. Quiere decir que puede estar en las heces fecales en países que no estén
muy desarrollados, como el caso del nuestro, desde el punto de vista de la falta de higiene, pero también se encuentra la bacteria en la placa bacteriana de la boca y se encuentra en la saliva, por lo que hay una controversia de si tú tienes el Helicobacter o yo tengo el Helicobacter. La pareja si puede... tu pareja va a ser o no contaminada, hay una controversia, pero de que la bacteria se ha aislado en la placa dental y se ha aislado en la saliva y en el contacto interpersonal, eso convoca a esa controversia. Hay Helicobacter, contestando tu pregunta, 50 de cada 100 personas en el mundo tienen Helicobacter. Ahora bien, no todo el que tiene el Helicobacter desarrolla la enfermedad, sino simplemente son portadores de Helicobacter. La enfermedad que produce el Helicobacter la ha conllevado a que nosotros los médicos, con el abuso indiscriminado de antibióticos, hayamos hecho que esta bacteria, cuando es patógena, sea altamente resistente a muchos antibióticos, y antibióticos que hace 10, 12, 13 años eran efectivos para combatirla, vemos actualmente que ya hay que estar cambiando de antibióticos porque la bacteria sigue haciendo daño. Tiene una característica súper importante la bacteria, y es el aspecto del daño que le produce al estómago, a la mucosa del estómago. Se transmite en esta forma y tiene las características de cómo la diagnosticamos. Ahora bien, hay dos tipos de Helicobacter desde el punto de vista de la pregunta que tú haces, de ese 50% que la tiene. No todo el que tiene Helicobacter desarrolla la enfermedad, pero las personas, la controversia es, todo el que tiene Helicobacter tiene que ser tratado. Si es asintomático, no debe ser tratado, a excepción que una persona que tenga Helicobacter y no tenga síntomas haya tenido genéticamente en su papá, abuelo, primo, tío, que un familiar cercano, se sabe que el cáncer es genético, que una de las personas muy allegadas a esa persona haya tenido un cáncer de colon, un cáncer gástrico. Cada vez más el cáncer del estómago ha ido disminuyendo a nivel mundial y el cáncer de colon ha ido aumentando a nivel mundial. En el caso de los pacientes que tienen desarrollado el Helicobacter pylori, regularmente le sale un mal... halitosis o mal aliento. Sí, exacto, mal aliento bucal. Te voy a hablar eso ahora cuando mencionemos los síntomas que produce la enfermedad cuando se desarrolla. Entonces te decía, el que tiene Helicobacter y no tiene síntomas, solamente en los casos en que haya un peligro genético en la familia se debe erradicar el Helicobacter. Ahora bien, el gran porcentaje, una enorme cantidad de personas que nos están mirando en este momento, dice, doctor, yo he ido a 5 médicos y me han dado 5 tipos de antibióticos y el Helicobacter sigue ahí, yo sigo igual. Esa es una gran pregunta. Entonces, nosotros tenemos que tener la particularidad de saber que tenemos que tener cuidado en la antibioticoterapia que vamos a utilizar, y para eso existen centros asistenciales o laboratorios, uno de ellos el Centro de Helicobacter pylori que dirige doña Lili Curi de Santana, esposa del doctor Alberto Santana, donde se puede detectar qué antibiótico combate el Helicobacter que yo pueda haber desarrollado como enfermedad, llámese gastritis, llámese úlcera o llámese inflamación del estómago. Entonces, ese antibiograma me va a decir a mí cuál es el antibiótico que yo debo usar. Pero toda persona que está tomando, tú sabes que ya, te lo voy a decir hasta popularmente, ya la gente te dice, me está dando un poco de agrura en el estómago, inmediatamente usan la palabra, me estoy tomando omeprazol. Se ha popularizado el uso de omeprazol y es uno de los grandes defectos que tenemos dominicanos, que al dominicano le gusta mucho automedicarse. Entonces es necesario que el médico sepa cuál es el antibiótico que va, en el caso que sea un Helicobacter patógeno, o sea que le esté haciendo daño al estómago, cuál es la causa que nosotros en la terapia que vamos a usar. Primero tenemos que saber cómo diagnosticar esa persona que tiene, como tú dices, mal aliento, que tiene flatulencia, que se le pone el estómago grande. Tú recordarás, porque tú lo padeciste, que te subía un agrio enorme, que es lo que se llama pirosis, que es el reflujo gastroesofágico que produce epigastralgias, dolor en el estómago, puede producir sangrado cuando se trata de una gastritis erosiva que lo produzca el Helicobacter, y puede producir un sangrado digestivo superior, o con una hematemesis o con una melena. Entonces, tenemos la particularidad de que hay varios métodos para diagnosticar qué persona tiene un Helicobacter que le está haciendo daño. Cuando usted tenga dolor en el estómago,
la gente le conoce como la boca del estómago, cuando usted tenga reflujo gastroesofágico, cuando usted tenga cualquier tipo de afección que tenga relación con indigestión, mal aliento, distensión abdominal, mal sabor en la boca, usted debe acudir a un gastroenterólogo. Y la prueba más contundente para detectarlo, de las muchas que existen, si tiene las pruebas no invasivas, como la prueba de aliento que a ti te la hicieron, que es con carbono 13, carbono 14, la prueba que se hace en heces y en sangre, tiene la particularidad que te va a decir: sí, Alberto, tú tienes el Helicobacter, pero no sabemos qué daño te ha hecho el Helicobacter en tu estómago. Acuérdate que coloniza en el estómago, flota en el epitelio, convierte la urea en amoníaco, y el amoníaco destruye el ácido que hay, y ahí ella penetra, como vimos en una imagen muy linda. Fueron 2 úlceras sangrantes, te lo produjo y el una Helicobacter. gastritis. Te lo produjo el Y Helicobacter. yo fui a ese centro de Helicobacter hacerte la prueba de aliento. a hacerme la prueba del aliento. Y ahí tú te das, pero ahí tú no sabes el daño que el Helicobacter te causó. Porque hay que hacer una endoscopía. Endoscopía es el gol estándar en toda persona que tenga los síntomas que acabamos de mencionar. Debe acudir a un gastroenterólogo para, con un tubo muy fino, con una luz en la punta que proyecta la imagen en una pantalla de 50 pulgadas, podemos ver el tracto desde el esófago, si el esófago está inflamado, chequear el estómago, ver si hay una úlcera, entrar al duodeno, ver si en el duodeno hay inflamación, ver si el estómago está inflamado, y entonces tenemos la capacidad de que a través del endoscopio introducimos una guía que puede tomar una muestra del antro, que es donde generalmente ella vive con más frecuencia, su mejor hábitat. Y con una biopsia te da positivo o negativo. Usted dijo que de cada 100 personas 50 en el mundo, 50 tiene Helicobacter, portadores de Helicobacter pylori. En el caso de la República Dominicana, usted dijo pudiera ser más. Ahora bien, ¿qué activa en el ser humano, qué alimento activa ese Helicobacter pylori? Excelente pregunta. El Helicobacter es una bacteria que vive en la promiscuidad, la falta de higiene, que nosotros le damos la mano a las personas. Ahora mismo también con el coronavirus tenemos ese mismo problema, que hay que lavarse las manos. Hay personas que no se lavan las manos, que le ponen la mano a dinero, que saluda a una persona con la mano. Fecal oral, o sea, la bacteria está donde hay promiscuidad. Agua contaminada, materia fecal contaminada, por eso una persona que se higieniza y va al baño y no se lava las manos, pues puede estar transmitiendo el Helicobacter. Pero también en el agua también se transmite. Sí, en el agua, pero también los alimentos que no se, sobre todo higienizan los vegetales que no se higienizan. Sobre todo nosotros tenemos que no tenemos letrinización en República Dominicana. El Valle de Constanza es uno de los valles más hermosos, que se producen los vegetales más lindos que tú has visto en tu vida, pero están altamente cargados no solamente de Helicobacter, la gran cantidad de amebas, de yardias, de protozoarios y de helmintos y ascaris que hay en esa zona, en esos vegetales, que son mal manipulados desde el punto de vista de falta de higiene. Es un foco de contaminación. La controversia que te decía, si yo tengo Helicobacter pylori, estoy sintomático y mi pareja tiene Helicobacter pylori y no es sintomática, lo correcto es que al erradicarme al Helicobacter con un tratamiento que tú me pongas a mí como gastroenterólogo, debes compaginar haciéndole una prueba de aliento a tu pareja para, si está positivo, no haya una especie de ping-pong. Yo te curo, tú me lo transmites, y porque está en la placa bacteriana, está en la saliva. Entonces, hay ciertas controversias en las diferentes escuelas médicas, pero diferentemente se ha comprobado que es así. Ahora, ¿cómo hacemos ya el diagnóstico de la segunda parte después que a ti te dieron el tratamiento? Para ver si el Helicobacter que tú tenías, que te produjo una úlcera, que te produjo una gastritis, y gastritis significa la inflamación del estómago. La palabra cancerígena no significa que todo el que tiene un Helicobacter patógeno, ahora te voy a explicar en qué consiste la patogenicidad del Helicobacter pylori, tiene la característica de que ese tipo de paciente necesita una terapia adecuada. Se toma la muestra de biopsia y entonces iniciamos el tratamiento de 10 a 14 días. Un doctor australiano en el 1986, luego del descubrimiento de Warren y Marshall, el doctor Barodi, de Sydney, Australia, descubrió la triple terapia, que con 3 medicamentos se podía erradicar desde esa década del 80 el Helicobacter pylori, que consistía en 2 antibióticos
generalmente en aquella época la primera línea era denominado claritromicina, la amoxicilina clavulínica y un inhibidor de la bomba de protones. Pero con el transcurrir del tiempo, anteriormente a esto se utilizó el metronidazol. El doctor Marshall y el doctor Warren demostraron que el uso de bismuto, que es el mismo componente que tiene un medicamento que todo el mundo conoce, voy a decir la marca, el Pepto-Bismol, es bismuto. Entonces, hay cantidad de productos a base de bismuto que ayudan. ¿Qué papel juega el bismuto en la triple o cuádruple terapia? Que sella esa parte del epitelio que la ureasa convertida en amonio está lastimando, está eliminando el ácido que protege el estómago, donde la bacteria ha colonizado y la bacteria puede morir con el antibiótico adecuado que se utiliza. Se necesita 2 antibióticos, un inhibidor de bomba de protones y la otra cuádruple terapia es agregar bismuto y tenemos una gran posibilidad. Pero hay una enorme cantidad de dominicanos que te dicen, haz una encuesta tú, mira, yo he ido a 5 gastroenterólogos y se me quita 2 semanas, pero a las 3 semanas vuelvo y tengo vuelvo y me sale, por la resistencia bacteriana que ha tenido. Entonces, en República Dominicana se ha podido aislar, el Helicobacter tiene un genoma que se denomina CAC-A, una isla patógena de CAC-A, una especie de genoma en el cual en los Helicobacter activos se le debe hacer el CAC al paciente porque se ha demostrado que esa isla de patogenicidad que produce algunos tipos de Helicobacter pylori son los que pueden degenerar en ser altamente nocivos para producir una úlcera más activa, una inflamación del estómago más activa y en los casos extremos que pueda llegar a un cáncer, un linfoma de Malt o a un adenocarcinoma gástrico, la isla de patogenicidad que se denomina CAC-A, que se realiza en el país. Por eso es que la importancia de que los ciudadanos, lo interpreto, y usted me dice si le estoy interpretando bien, que los dominicanos deben de acudir a su gastroenterólogo para saber si tienen activa o no el Helicobacter pylori, porque esa bacteria puede provocar cáncer en el estómago. Es cancerígena definitivamente, pero hago la salvedad para no confundir a los amables televidentes. El que tú tengas Helicobacter pylori, amigo televidente que me está mirando, no significa que vas a desarrollar cáncer. Ahora, sí se sabe que el cáncer gástrico producido por el Helicobacter, que generalmente es un linfoma que se llama linfoma de Malt o un adenocarcinoma, ocurre en los Helicobacter agresivos. Entonces, cuando una persona tiene síntomas importantes, tú los tuviste, dolor en la boca del estómago, que se llama el epigastrio semiológicamente, ese reflujo que te quemaba hasta la garganta cuando tú tomabas cualquier tipo de alimento, quedarte con el estómago vacío, a la bacteria le encanta que tú tengas el estómago vacío porque está dándole, tirando ureasa y convirtiéndole en amonio y colonizando todo el epitelio, haciéndole el daño. No quiero llevar la alarma de que todo el Helicobacter pylori me va a dar un cáncer, no. Mundialmente, uno de los cánceres que más ha reducido fuera de los países asiáticos. Japón es el país número 1 del mundo de desarrollo de cáncer de estómago. Pero países desarrollados, incluyéndonos nosotros que estamos en tercermundista, aquí ha descendido enormemente la posibilidad de diseminar cáncer gástrico en el país. Sin embargo, en nuestros próximos programas ya vamos a entrar en algo que es muy importante, que es el cáncer de colon, que aquí sí cada día más ha subido. En Estados Unidos de 4ª causa de muerte ha subido a la 2ª porque el norteamericano se ha alejado de la colonoscopía. Entonces yo creo que en estos programas que tengo el honor de hacer contigo para llevar orientación a los televidentes, tenemos que ponerlos en auto de que esta prevención es importante. Sí, pero hay que decir algo con relación a eso. Se habla de la endoscopía, pero ahora ha avanzado bastante porque hay una pastillita. Esa es la cápsula endoscópica que la vamos a conversar. Sí, pero esa es para el intestino delgado. Solamente para el intestino delgado. Bueno, va a ver, es una cápsula descrita por los israelíes, está en el país, se ingiere como del tamaño de una cápsula de un antibiótico normal. Tú lo ingieres, se te coloca un software, cuando tú lo ingieres en la mañana tiene que estar en ayuna y esa capsulita va a recorrer y es para descubrir patologías en el continente perdido.
¿Qué es el continente perdido? ¿Qué es el continente perdido? 6 a 8 metros de intestino delgado que nosotros tenemos cuando pasa el estómago hasta que llega al colon. Ese intestino delgado, oye bien, 6 a 8 metros estamos hablando de acá donde está el camarógrafo. Sí. Y eso tenemos los seres humanos de intestino delgado. Y en ese órgano tan importante del tracto digestivo es donde ocurre el gran sistema de la absorción de nuestros nutrientes. Síndrome de mala absorción, si las vellosidades están muy aplanadas, esa paciente va a tener diarrea, intolerancia a la lactosa, es un trastorno de una enzima que produce el intestino delgado que se llama lactasa, y esto hace que se acelere el tránsito intestinal y no haya absorción. Entonces es importante que esa cápsula, cualquier patología que había en un sangrado, por ejemplo, que hacía una colonoscopia, no hay sangre en el colon. Vamos al estómago, miramos el estómago, no hay sangre en el estómago, tenemos el intestino delgado la mayoría de las veces anteriormente a esto, entonces hay que pararle la hemorragia al paciente o ver qué es lo que tiene. Entonces, o sigue perdiendo peso, no tiene nada en el páncreas, hay que investigar el intestino delgado. En aquella ocasión había que abrir y ir detectando 8 metros el cirujano, una labor muy ardua hasta llegar al sitio. Ya con la cápsula endoscópica tú te la tomas a las 8 de la mañana, te colocan el software y tú sabes cuántas fotos toma esto en 24 horas, porque esa cápsula es desechable y la evacuas. 90.000 fotos. Tira 90.000 fotos en 8 a 10 horas. Entonces esto se lleva a un software y tenemos la potestad de ver todos y cada uno de las secciones del intestino delgado hasta encontrar. Hay mucha gente, nosotros somos mulatos, pero la gente de raza blanca tiene más angiodisplasia, que es una malformación que ocurre muy frecuentemente en el intestino delgado y que es una de las causas importantes de sangrado. Bueno, doctor, usted ya hizo un compromiso con los amigos televidentes de que en la próxima cita con el doctor Rafael Gautreau hablaremos del cáncer de colon. Sobre todo de prevención. Y finalmente quiero decirte que lo que más te interesa a ti. ¿Se cura el Helicobacter pylori patógeno? Sí se cura el Helicobacter patógeno. Lo que tenemos que tener es acudir a un gastroenterólogo, si hay necesidad, hacernos las pruebas de aliento. Tenemos todas las terapias en República Dominicana. La cuádruple terapia consiste en 2 antibióticos, puede ser levofloxacina, claritromicina, tetraciclina. Hay algunos que son resistentes. Un inhibidor de la bomba de protones tipo pantoprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, uno nuevo que acaba de salir también, de alta durabilidad, que puede durar 24 horas, combinado con el bismuto, tenemos la garantía de que el Helicobacter sí puede ser erradicado y que toda persona que tenga los síntomas que acabamos de mencionar debe acudir a un gastroenterólogo para tratar de erradicarlo, porque hay cantidad de pacientes que tienen Helicobacter y no lo saben. Ese tipo de pacientes que no tienen ningún tipo de síntomas no amerita tratamiento. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rafael Gautreau. Tenemos en pantalla el teléfono del doctor Rafael Gautreau en sus oficinas, 809-412-5005. Correcto. Exactamente. Si usted quiere acudir a su clínica, le da una llamada al doctor Rafael Gautreau en el 809-412-5005. Yo estoy viendo, porque producción me envió un mensaje y estaba viendo en el celular, pero lo dejé para al final del programa, porque queremos dar las condolencias a la madre de la embajadora de los Estados Unidos, Robert Weinstein, murió. Y tanto el canciller de la República, Miguel Vargas, en nombre del gobierno dominicano, y nosotros desde aquí, porque tenemos en Telemicro... Ha sido una gran embajadora. Sí, una sección llamada Los Cónsules, que vienen los vicecónsules de los Estados Unidos, y nosotros también queremos darle nuestra condolencia a nombre de Juan Ramón Gómez Díaz y del grupo de medios Telemicro a la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Robert Weinstein, por el fallecimiento de la señora Caroline Schwartz, que es la madre de la embajadora. Así que nuestras condolencias. Muchísimas gracias al doctor Rafael Gautreau. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta jornada. Loreni Solano, Percio Maldonado, Geraldino González, Alberto Caminero, un servidor, y el doctor Rafael Gautreau estuvieron con ustedes. Mañana los convocamos para las 6 de la mañana en una nueva jornada
de matinal, que primero va a estar de 6 a 8 matinal, y una cobertura especial de lo que ocurra en el Congreso Nacional, Día de la Independencia Nacional, 176 aniversario, y además las memorias del presidente Danilo Medina ante la Cámara Conjunta en el Salón de la Asamblea Nacional del Congreso. Le llevemos minuto a minuto, una gran cobertura hasta las 12 del mediodía. No se pierdan.